En la milenaria ciudad de Santiago de Compostela, en España, se encuentra la majestuosa Catedral de Santiago. Este imponente edificio gótico es famoso por ser el destino final del Camino de Santiago, una antigua ruta de peregrinación. Sin embargo, detrás de su imponente belleza, se oculta una oscura historia, la leyenda de la Mujer de la Luz. La historia cuenta que hace siglos, en una noche de tormenta, una joven llamada Elena se refugió en la Catedral de Santiago en busca de protección. Su corazón estaba lleno de miedo y desesperación, ya que huía de un matrimonio forzado y de un destino incierto. La joven se adentró en las profundidades de la catedral buscando un lugar seguro donde pasar la noche. Mientras caminaba por los oscuros pasillos, Elena se encontró con una puerta misteriosa que parecía llevar a una parte desconocida de la catedral. Sin pensarlo dos veces, decidió abrir la puerta y adentrarse en la oscuridad. Pero lo que encontró al otro lado cambió su vida para siempre. Una vez dentro, Elena se vio rodeada de una luz brillante y cegadora que provenía de una figura femenina etérea. La mujer, vestida de blanco y con un halo de luz a su alrededor, le habló con una voz suave pero aterradora. Le advirtió que nunca abandonara la catedral, ya que de lo contrario, sufriría un destino peor que la muerte. Desde ese día, Elena quedó atrapada en la Catedral de Santiago, condenada a vagar por sus pasillos durante toda la eternidad. Su espíritu se convirtió en la Mujer de la Luz, un ser sobrenatural que ilumina la catedral con su presencia, pero que también aterroriza a todos aquellos que osan perturbar su morada. A lo largo de los siglos, numerosos visitantes y peregrinos han afirmado haber visto a la Mujer de la Luz en la Catedral de Santiago. Su figura fantasmal se aparece en los rincones más oscuros, emanando una luz sobrenatural y emitiendo un llanto desgarrador. Quienes se atreven a acercarse a ella son consumidos por una sensación de miedo y desesperación insoportables. Un grupo de arqueólogos y expertos en lo paranormal se aventuran a investigar los misterios de la Catedral de Santiago. Convencidos de que la leyenda de la Mujer de la Luz es solo un mito, llegan al lugar con equipos de alta tecnología y cámaras para registrar cualquier evidencia. A medida que exploran los oscuros pasillos y cámaras subterráneas de la catedral, los arqueólogos descubren antiguos objetos de tortura y sacrificio. A medida que profundizan en su investigación, la presencia de la Mujer de la Luz se hace cada vez más intensa. Luces parpadeantes, susurros inquietantes y sombras que se mueven rápidamente los acechan en cada rincón. En una noche especialmente aterradora, el equipo de investigación se encuentra cara a cara con la Mujer de la Luz. Su figura brillante y etérea se materializa frente a ellos, emanando una energía maligna y sedienta de venganza. Los arqueólogos luchan por su vida mientras corren desesperadamente por los pasillos de la catedral, perseguidos por la presencia sobrenatural. Finalmente, logran escapar de la catedral, exhaustos y aterrorizados. Pero saben que la leyenda de la Mujer de la Luz continuará acechando a todos aquellos que osen adentrarse en la Catedral de Santiago. La historia se mantendrá viva, recordándonos que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, esperando en las sombras de lugares sagrados. La Mujer de la Luz seguirá siendo una advertencia para aquellos que se atrevan a desafiar los límites de lo desconocido, recordándonos que algunas leyendas pueden tener un origen oscuro y aterrador.